Bienvenidos a Diario de un Humano, un espacio donde la vulnerabilidad no solo se acepta, sino que se convierte en una fortaleza que nos une y que nos acerca. Es un espacio donde nos da la oportunidad de mostrarnos tal cual somos, de poder conectar desde lo más profundo, siendo auténticamente quienes somos, sin máscaras, sin juicios, para convertirnos en cada vez más humanos. Es importante mencionar que no somos expertos de la salud y no buscamos aconsejar a nadie, simplemente buscamos compartir historias donde más personas puedan identificarse y pueda ayudarles a tomar mejores decisiones y convertirse en más. Hoy tenemos el primer diario con Marcela Mejía, que es mi mamá. Hola. Y estoy bien emocionado porque hoy es tu cumpleaños. Sí. Y para mí es un momento bien especial. Y si vieron la entrevista pasada, saben que yo perdí a mi abuela, a tu mamá, cuando yo estaba muy joven y yo no tuve la oportunidad de conocerla, ¿no? Entonces para mí es un momento muy bonito porque yo sí creo que mis hijos y mis nietos van a poder ver esta entrevista y conocer quién era su bisabuela, conocer quién era su papá, quién era su abuelo, y para mí es como muy emocionante y por eso es como que lo que más me importaba de esta entrevista. Yo que antes de meternos ya a conocerte y conocernos tu historia y tu diario, yo cuando estaba en mi retiro en silencio, y este es mi librito que me llevé a mi retiro. Pues yo antes que empecemos, quiero decirte que también estoy muy emocionada porque yo creo que a ninguna mamá le hace una entrevista a un hijo que habla tan bien, que se proyecta tan bien, que tiene esos sentimientos de compartir su vida, su vulnerabilidad. O sea, todo eso yo creo que es una emoción también muy interesante. Entonces, ¿te sientes emocionada? Sí. Venga, me encanta. Oye, te voy a decir Marce porque para sí, el motivo de la entrevista, pero algo, mamá, que yo escribí cuando estaba en mi retiro en silencio. Yo me puse a escribir, ¿no? Y una de las cosas que puse es que le agradezco a mi mamá y le puse su corazón, su esencia, su manera de ver la vida, su manera de ser, su manera de ayudar a los demás, su manera de enfocarse hacia una sola cosa, a no sentirse superior o inferior a los demás, a amar incondicionalmente, a estar ahí siempre, por pelear por los suyos, por no rendirse, por buscar sacar la chamba siempre que se necesitó. Le agradezco su inteligencia emocional, la manera en cómo regula sus emociones y que no deja que nada entre. Su dedicación en el ejercicio, correr maratones a su edad, ser social, salirse de zona de confort, intentar cosas nuevas, buscar hacer cosas nuevas, nunca limitarse y tener siempre una visión clara de lo que quiere en su vida. Eso fue lo que escribí cuando estaba en mi retiro en silencio y con eso quería empezar. Y por eso decidí invitarte a ti como mi primer diario. Creo que eres una persona a quien yo admiro muchísimo y me encantaría que la gente también te conozca a tu manera, lo que viviste, por lo que pasaste, quién eres y por qué eres quien eres. Y nada, me encanta que eres una persona muy detallista, que te valoro y que te aprecio. Y pues nada, me encanta tenerte a ti como mi primera invitada. Gracias, Emi. Gracias por las palabras. Yo creo que cuando eres madre, lo que más te importa es ver cómo tu hijo, a través de tu enseñanza, de tu ejemplo, de tu esmero, tiene estos pensamientos. O sea, yo creo que una mamá lo que más desea es tener un hijo de bien. Es una persona en que sienta, piense y su equilibrio no esté solamente en el exterior, sino también en el interior, ¿no? Entonces yo creo que ahí es cuando dices, check, adelante. Entonces, gracias por las palabras. Yo creo que eso hacen que reconforte mi alma en decir, algo hicimos bien y aquí estamos. Gracias, Emi, por invitarme a tu primer capítulo. También estoy súper emocionada y te deseo todo el éxito. Gracias. Y me encanta, me encanta. Y nada, o sea, a mí me encantaría entender también tu infancia. O sea, me encantaría entender qué fue por lo que pasaste. Tú eres la hermana mayor, ¿no? Y te tocó ser un rol importante en tu casa, en tu vida, en el rol para tus hermanos. Y me encantaría también poder entender, y ahorita nos vamos a meter un poquito más a la relación con tus papás, ¿no? Entender la relación con tu mamá, cómo era tu mamá, cómo era tu papá. ¿Por qué llegaste a tener esa madurez tan joven? ¿Por qué te tocó tomar varias responsabilidades? Pero bueno, empecemos. Me encantaría primero entender el contexto en el que creces, entender... pues sí, cómo eran tus padres contigo, cómo te educaron, cómo sentiste la educación. Mira, yo crecí y nací en una familia de 4 hermanos, mamá y papá, al principio juntos, después divorciados. La verdad te puedo decir que fue una infancia, yo la tengo en mi corazón muy contenta.
Sí, te puedo decir que ahorita que lo veo hacia atrás, digo un poco ausencia de los padres porque los dos trabajaban, ¿no? Entonces los dos trabajaban, mi mamá trabajaba jornadas enormes, pero teníamos, gracias a Dios, una nana que venía de ser nana de mi mamá, entonces era como mi abuelita. Entonces te puedes imaginar que vivíamos con la nana, los 4 hermanos, y mi mamá y mi papá trabajaban. Entonces después ellos, no sé, no te puedo decir más o menos, ya estaba yo en la adolescencia, tal vez 15 años, se divorcian y nos quedamos con mi mamá y con la nana, ¿no? Entonces mi mamá trabajaba todo el día, bueno, no todo el día, de hecho, porque era como investigadora en la universidad y se iba. Entonces mucho tiempo estuvimos con la nana, que era como nuestra abuelita, y siempre fuimos como muy cómplices los 4 hermanos. Entonces, juntos siempre, para todos lados. Entonces eso hizo como que mi infancia fuera pues realmente feliz. De hecho, creo que después de mis hijos, mi familia y a lo mejor pues mis hermanos son mis personas favoritas. Y entonces la verdad es que gozamos la infancia, muchas actividades juntos. Tuve la oportunidad de ir a una escuela, pues una muy buena escuela, entonces todos tenemos muy buena educación, muy buen ejemplo de enfocarnos en estudiar, en progresar por nosotros mismos. Nunca nos faltó nada, pero tampoco es de que tuviéramos en exceso. Entonces eso nos hizo en valorar la educación que teníamos y la verdad nuestra capacidad. Entonces todos mis hermanos y tu servidora trabajamos en este momento y todos la verdad somos exitosos en lo que hacemos. Entonces eso me da, digamos, la convicción de que pudimos apoyarnos como familia. Y bueno, mi mamá muy trabajadora, una persona también muy, muy consciente de ayudar a los demás. Después de haber estudiado historia, que es a donde yo le aprendí literalmente a leer, escribir, en el sentido de su proyección literaria, ella estudia psicología. Entonces se dedica a ayudar a los demás sin costo, o sea, sin pago. De hecho, cuando fue el temblor, se iba a rescatar gente y a darle terapia. Mi abuela. ¿Cómo crees? Yes. Wow. ¿Y tu relación con la nana cómo era? Espectacular. Era como mi abuelita y era súper consentidora. Entonces, digo, el mejor momento para estar en casa era cuando te sentías enferma y no ibas a la escuela porque te tocaba sideral, ya sabes, y muchos cuidados. Entonces nos hacía de comer siempre lo que nos gustaba. La verdad, una situación en casa a gusto. Obviamente sí con temas de que yo me tenía que hacer cargo de mis hermanos, pues porque al fin y cuentas, pues mi mamá no estaba, entonces fueron creciendo y digo... ¿A ti te tocó ser el rol como autoritario de la casa o más que autoritario como líder de la casa? O sea, de quién regañaba o quién, cómo funcionaba la dinámica en tu casa. Pues no te puedo decir que 100% autoritario, ¿no? Porque pues mis hermanas tampoco es que les lleve tanto tiempo y tenían bastante carácter, sino sí como que la que siempre tomó el rol de responsable. Un ejemplo, por ejemplo, de que mi mamá no puede pasar por nosotros y yo llevaba desde la pirinola que tenía 6 años y yo tenía 13 y nos íbamos en camión de regreso a la casa. Sí, o que les resolvía, en general les intentaba resolver mucho, pero bueno, ellas fueron creciendo y fueron autónomas, ¿no? Entonces, sí, digamos que fue una época en la que pues siempre me sentí muy acompañada y contenta. ¿Qué fue lo que más o qué fue algo que le aprendiste a tu nana? Yo creo que con la nana le aprendí la paciencia y la bondad. La paciencia y la bondad. Era una persona muy paciente. Imagínate 4 sola, ¿verdad? Y era una persona muy bondadosa, era muy bondadosa. Siempre a cada uno le tenía su detalle. Sí, muy linda, la verdad. Y para ti el ver a tu mamá como siempre tan empática, o yo no sabía esta historia de que estudió psicología y que ayudaba por ayudar, para ti, ¿qué representó eso como en tu vida? Pues mira, fíjate que si quieres que te hable un poco de tu abuela, déjame platicar de que ella viene de una familia adinerada.
muy. Y ella decide dejar a un lado todo y estudiar historia en la UNAM. Ok. Ahí conocí a mi papá, literalmente un punchis porro, ya sabes. Sí. Y deciden literalmente huirse a Acapulco. Es cierto. Es en serio. Es en serio. Se va a Acapulco y pues regresa y ya. Se casan y nazco yo. Y ella siempre rechazó por cuestiones familiares, digamos, un poco el dinero, ¿no? O sea, como que le traía a su mente ese tema del conflicto familiar por cuestiones de bienes materiales. Entonces, digamos que ella quiso como valerse por sí misma y durante toda su vida se la pasó trabajando. Es la verdad, le encantaba el trabajo, era historiadora, daba clase en el CCH en Naucalpan, regresaba y daba terapias. Entonces siempre fue una persona muy, 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 muy trabajadora y siempre ayudando a los demás. Entonces yo creo que eso fue una muy buena lección que yo tomé de ese ambiente familiar. O sea, a ti desde que estás chiquita te inculcaron el desapego al dinero y el desapego a los bienes materiales. 100%. ¿Tú crees que eso fue como lo que más te enseñó tu mamá? Digamos que lo vi. Es más, yo ni siquiera sabía ni qué era el tener, digamos. ¿Qué más me enseñó? O sea, yo creo que eso fue algo importante. Me enseñó el amor al trabajo, a la historia de las personas, a cómo es que a través de su historia aprendes, te transformas, crecen y hay quienes no. Eso lo aprendí mucho. Ella hacía libros, ¿no? Entonces yo había estudiado en la universidad, en la secundaria, taquimecanografía. Entonces andaba así pepenando a ver qué hijo le escribía su ensayo, porque ella era de letrita por letrita y nosotras éramos de... Entonces de que ella andaba de que a cualquiera que agarrara, ¿no? Pues me agarraba a mí. Entonces yo estaba y yo escuchaba y ella decía y sacaba sus tarjetas y entonces yo decía, ching, yo no tengo que soplar todo el ensayo. Pero ahorita digo, oye, por eso redacto bien, entiendo bien. O sea, son cosas que como que vas valorando a través del tiempo. Y bueno, mi papá, pues una persona, se divorciaron. No te puedo decir por qué. O sea, siempre digo como que hubo situaciones irreconciliables que al final y cuentas tú no aprendes, no entiendes, pero tampoco desentendía mucho porque era como que se divorciaron y se volvieron a contentar 4 veces. 4 veces. 4 veces. Entonces como que ya se enojaron y ya se contentaron. Ya se enojaron, ya se contentaron hasta que ya fue un definitivo. Sí batallamos cuando éramos chicos con la parte económica. No te puedo decir qué tanto, porque la verdad no eran cosas que mi mamá me comunicara. Yo creo que yo nunca tuve necesidad de que me voy a comprar un carro hasta que empecé a trabajar, de que dije, ya tengo, ya necesito, pero no era algo que yo dijera, híjole, ya quiero esto. ¿Nunca te diste cuenta de cosas que te faltaban? No. Qué interesante. Y hablando de tu infancia, ¿cuáles son los momentos que tú recuerdas que más te marcaron? Tanto para bien como para mal. O sea, cosas que tú digas, yo me acuerdo mucho de esto de la infancia. ¿Cuáles serían? Mira, para bien, o sea, me acuerdo de muchos momentos con mis hermanos. O sea, de pláticas largas, de estar juntos, de muchas actividades. Hacíamos todo caminando. O sea, nos íbamos al cine caminando. Eso es algo que realmente valoro ahorita. O sea, que yo antes decía, pues todas las familias tienen hermanos, se llevan increíble, ¿no? Y vas creciendo y te das cuenta de que no me llevo con mi hermano, aquel no sé qué. No fue mi caso, pero porque así fue, no me preguntes. Y otra cosa que aprendí mucho es a atraer a la gente. O sea, en mi casa somos 4 y de esos 4 tenían amigos y esos 4 tenían más amigos y era todos en la misma casa y nos quedamos a jugar, a platicar y hubo gente que vivió con nosotros. Pero es algo que
no te puedo decir que mi mamá nunca nos dijo que sí o que no, simplemente que sucedió porque pues es que resulta que una amiga ya no tiene casa y se peleó con su mamá y no sé qué, y pues vente a la casa. Y mamá nunca nos decía no. Y otra persona vivía en Querétaro, pero pues, se quiere venir para acá y no sé qué, vente a mi casa. Entonces, como que esa apertura de tomar la decisión. Otra cosa que siento que también como que me hizo crecer fue que mi mamá siempre nos dejó, o mis papás, la verdad, las decisiones a nosotros. O sea, jamás me dijeron de que esto no se hace, esto sí se hace, en el sentido de ese tipo de autoritarismo, ¿no? Era, si tú salías, tenías que saber con quién, por qué, cómo, cuándo. Y si no, pues mijita, yo te digo qué es lo bueno y malo que te puede pasar y tú decides. Entonces, al final y cuentas, por convicción, nosotras llegábamos a la hora que conveníamos llegar, por convicción salíamos con quien nosotros consideramos que queríamos llegar, nunca salimos solas. Entonces fue algo así como que aprendí, no me hicieron aprender. Obviamente te puedo decir ahorita que sí pasé por a lo mejor algún momento en el que algún hombre quiso propasarse, pero nada que comprometiera mi integridad ni nada. Pero sí aprendí con quién sí, con quién no, cómo cuidarte, qué querer, qué aspirar para ti. Qué increíble. Y luego pasas a tu adolescencia. Y por lo que veo, te tocó madurar muy rápido porque pues, estabas sola en tu casa y tenías que pues prácticamente llevar a tus hermanos a la escuela y de regreso y llegar y estar con la nana, invitar más gente, etcétera. Y entiendo que en tu adolescencia se divorcian, ¿no? Tus papás. Sí, se divorcian. ¿Cómo fue? O sea, ¿te pegó el divorcio? ¿Fue algo que sentiste? Fíjate que es que son de esas cosas que tú ves hacia atrás y dices, pues en realidad no fue tanto. O sea, tal vez en el momento sí lo sientes mucho. Lo sientes más que nada como por tus hermanos, por la situación, por cómo vivías o veías a tu mamá. De hecho, nosotros fuimos a terapia, fuimos todos juntos y era de, ¿cuál es tu sentimiento? Y haz de cuenta que el mío, al sacarlo en la terapia era, estoy cargando a mi mamá, estoy cargando a mi papá, estoy cargando a mis hermanos. Y siento que es por esa parte de ser la mayor. Pero bueno, fue un proceso de irlo trabajando en la terapia, de ir viendo que al fin y cuentas no soy responsable de todo. Y bien, o sea, pasó bien. Después digo, mi mamá falleció y pues seguimos viendo a mi papá. Ya está con otra persona y está estable. Entonces, como que son cosas de la vida que al fin y cuentas pasan, que tú al momento crees que es algo como complicado, como difícil de compartir. Y finalmente te das cuenta de que mucha gente lo vive y de que no es el fin del mundo, ¿no? Y algo que como que me sobresale mucho es, por ejemplo, la relación con tu papá, porque yo no soy tan pegado con mi abuelo, ¿no? O sea, lo hemos visto, bueno, yo al menos lo he visto muy pocas veces ya en mi edad consciente, ¿no? O sea, a lo mejor de chico, etcétera. ¿Cómo era tu relación con tu papá en todos esos momentos como de adolescencia? Fíjate que mi papá lo veía poco, no te puedo decir que era mucho, pero sí era como los fines de semana y las navidades y así, ¿no? Y era como Disneylandia. O sea, era de que pasaba por nosotros en la mañana, íbamos a 3 películas, íbamos a las nieves, platicamos mucho. Él siempre se dedicó a la política. Entonces era increíble que nos platicaba sus historias de los partidos políticos, hizo un partido político y era como todo este personaje maravilloso de un mundo diferente al que tú estás viviendo día al día en la escuela. Obviamente eso también nos abre mucho la mente. Nosotros nos íbamos a un rancho que tiene mi abuelo en Morelos y conocimos, o sea, era increíble con mi papá en esas temporadas porque nos íbamos a los ranchos y conocíamos un chorro de gente de allá, de todo tipo. Entonces nos íbamos a nadar al río y ya teníamos las aventuras de que casi se ahoga Carla, ya sabes. Sí. Cómo sacamos a Valeria del fondo. Y toda esa época digamos, de no estar con mi mamá y sí con mi papá, nos ayudó a ver una vida diferente que al fin y cuentas nos aportó mucho. Todavía tengo esos increíbles recuerdos
creo que la primera vez que tomé, que fue en el rancho, ¿no? Entonces, pues digamos que fue una buena relación. Digamos, ya cuando crecemos y ya empieza con otra pareja y así, como que ahí hubo ya sabes, el típico shock de por qué está con la otra pareja o no. Pero ahorita que lo vemos, o sea, que yo lo veo, lo siento muy contento, muy feliz. Yo creo que es lo mejor en el mejor momento en el que está en ese momento. Claro. Y él se siente acompañado. Entonces, pues no tengo nada que objetar en esa parte, ¿verdad? Sí fue difícil pues pídele dinero a tu papá, ¿con qué compras acá? Yo creo que esa parte que todos vivimos que a lo mejor se te puede complicar, pero al fin y cuentas, pues es como una transacción, ¿no? Y ahorita que mencionabas tu relación con él, ¿tú crees que él intentaba como comprarlos con experiencias increíbles por el tiempo que no estaba presente? O sea, ¿tú crees que...? Yo creo que no, Emi. Él era así genuinamente. Él le gustaban las nieves. A él le gustaban el cine. Genuinamente, él se daba también sus vacaciones. O sea, era una experiencia mutua, tanto para él como para ustedes. O sea, él gozaba también de ir literal, salíamos de una película y entramos a otra. Cuando íbamos con su familia, o sea, con toda la familia de parte de mi papá en Navidad, él pasaba por nosotros, ponle que a las 12, de las cuales para llegar a casa de mi abuela a las 9, ¿no? Y ya para ese entonces ya habíamos ido a comer 2 helados, habíamos ido a 2 películas y llegamos felices. Y la verdad eran unas experiencias bien bonitas de Navidad con mis abuelos, ¿no? Entonces, pues bien, o sea, la verdad que a pesar de la situación del divorcio, de que cada uno vivía su experiencia, sus necesidades, sus situaciones, nos mantuvieron un poquito al margen de esos conflictos. O sea, yo creo que hasta ya más grandes, nosotros como hermanos hemos platicado de, o sea, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué situación? Y yo creo que al final y cuentas nunca vamos a saber al 100%, pero pues ellos tomaron su decisión, ¿no? Ahorita mencionaste algo que me gustaría hacer hincapié, lo de que cuando te ibas al rancho conoces a gente de todo tipo, ¿no? ¿Qué aprendizajes y qué fue lo que experimentaste en esto? Porque por lo que veo, o sea, en tu vida te habían desapegado el tema material, te habían desapegado el tema económico. Ahora estás como yéndote a un rancho y convives con todo tipo de personas. Como que para ti, ¿qué fue experimentar eso? No sé. Pues yo no podría decir todo tipo porque pues no hay todo tipo. Ajá, o sea, quiero hacer hincapié en eso. O sea, para ti, sí. Quiero meterme en ese tema. O sea, no hay todo tipo. ¿A qué me refiero? En el todo tipo significa que una persona, por ejemplo, se dedica al campo, a diferencia de lo que yo me dedicaba, ¿no? Y otra persona se dedica a cuidar el rancho. Y otra persona era nieta de unas personas que vivían ahí. No, o sea, diferentes personas a ti. Y éramos amigos, todos. Bien padre, íbamos a las fiestas de los ranchos. Ya sabíamos a dónde ir a comprar el panecito, jugábamos básquet. Entonces era literalmente como la pandilla al rescate. Me encanta. Entonces, como que la conclusión de eso es que no hay todo tipo de personas, es simplemente personas diferentes y cada quien en su ambiente te puede tener diferentes aprendizajes. Es que el decir el todo tipo no significa que tú estás como haciendo una diferencia. Significa que estás diciendo no son iguales. No son iguales. No son iguales porque yo pienso diferente, tú piensas diferente, tú piensas diferente, tú piensas diferente. Y a lo mejor se puede confundir el decir el todo tipo porque la gente piensa eso. O sea, cuando tú dices, no, pues es que estuve con todo tipo. El todo tipo para alguien podrá significar más, menos, lo que sea. No, acá era alguien que vivía ahí, alguien que venía del rancho, alguien que trabajaba lejos, etcétera, ¿no? ¿Y tú qué piensas? ¿O tú crees que ahorita que decías de las diferencias, tú crees que somos diferentes o crees que somos iguales y que cada quien está en diferente ambiente que nos llevó la vida hacia allá? Yo creo que cada quien es diferente. Y esa diferencia, ¿qué es lo que hace que seamos diferentes? En que tú eres único e irrepetible. Y que esa genuinidad. Exacto. De cada quien hace que te puedas relacionar con otra persona que no es igual a ti y que aprendas, que conozcas, que sabes. Si todos fuéramos iguales,
pues qué aprendo, qué comparto, qué hago, ¿no? Y esas diferencias, por ejemplo, me gustaría atar la diferencia al valor, ¿no? O sea, ok, todos somos diferentes y me gustaría meter la palabra valor ahí. O sea, ¿tú crees que cada quien vale distinto? ¿Crees que esta diferencia hace que nuestro valor? Nadie vale más ni menos. Entonces, para ti, o sea, lo que estamos diciendo es que el valor se mantiene, lo único que cambia es la diferencia de cada uno por su genuinidad. Claro, porque al fin y cuentas eres único. O sea, tú no te puedes comparar con el otro en nada porque ese otro es único. Tiene un talento, tú tienes otro. ¿Y te ha pasado que, por ejemplo, a veces te comparas con los demás, que dices como, no sé, a lo mejor ella va mejor que yo o él va mejor que yo? Fíjate que no te puedo decir que nunca lo he hecho, ¿no? Yo creo que sería... Sí, mentira. Una mentira. Lo que sí te puedo decir es que a lo largo de mi aprendizaje, cuando veo a alguien que me gusta lo que hace, veo cómo le hizo. O sea, a ver cómo hizo para esto. Y admiro. Pero no. Entonces la conclusión de lo que aprendiste en el rancho con tu abuelo es que todos valemos lo mismo, que lo único que nos hace diferentes es nuestro ambiente, pero que todos podemos aprenderles y que cada uno nos trae diferentes aprendizajes que podemos aplicar a la vida. Exacto. Me encanta. Me encanta, me encanta. Y después pasamos a tu adultez. Aquí estamos hablando de tu adolescencia, llegas a la vida adulta y me encantaría platicar un poco de tu vida adulta, cómo fue tu vida de adulto, momentos que tuviste algún punto de inflexión, que tú digas, a ver, este momento cambió mi vida. Creo que los puntos de inflexión son bien importantes porque un punto de inflexión es como ese momento, así como una gráfica, cuando tienes, ya sabes, una gráfica que hay un punto de inflexión donde la gráfica se mueve. Yo creo que así veas como tu vida, ¿no? ¿En qué momento tuviste un punto de inflexión en tu vida? Bueno, pues obviamente empiezo a trabajar, ¿no? Entonces empiezo a trabajar y pues me doy cuenta que me gusta mucho trabajar. Me gusta mucho relacionarme con las personas, con el trabajo, en buscar como esa parte de trabajar en equipo, de lograr metas compartidas. Y pues me va muy bien. O sea, me va muy bien. Ahí conozco a tu papá. Y entonces como que empieza este punto en el que a pensar en una vida compartida, ¿no? Entonces, pues ese tema de estar analizando el qué estás proyectando, o sea, qué decisión vas a tomar para tu vida futura, porque yo soy creyente, tengo la convicción de que muchas de las cosas, además de tu esencia, de todo lo que traes dentro, tiene que ser una decisión. Ejemplo, o sea, si yo decidí que voy a casarme, es porque estas son mis convicciones en ese proceso y yo lo voy a decidir todos los días. Ejemplo, no voy a decidir pelearme, o sea, digo, no voy a decir voy a la vida sin nada. O sea, yo si me voy a casar, voy a decidir que todos los días voy a dar lo mejor de mí. Y así fue. Entonces, cuando tomé esa decisión, yo dije, este matrimonio voy a decidir que cada día voy a dar lo mejor de mí y que vamos a ser el fruto de una familia integrada. Me encanta. Ahorita dijiste que entendiste, más bien, que querías hacer una vida compartida. Para ti, ¿qué es una vida compartida? Una vida compartida es cada quien es uno mismo, con todo lo que tienes a su alrededor y que tú lo dejas ser, él te deja ser, pero al fin y cuentas compartes, ¿no? Y que a veces mucho se ve el tema de que yo tengo que hacer lo que él dice o si yo soy la esposa, entonces yo soy la que tengo que barrer, trapear, etcétera, ¿no? Nuestra misión es tener una familia integrada que vive en el amor y no forzosamente yo voy a hacer lo que tú dices o tú vas a hacer lo que yo digo, sino voy a compartir igualmente con tus hijos. O sea, son prestados y ellos van a hacer su vida, ¿no? Estás compartiendo. Me encanta, me encanta. Ahorita dijiste la familia integrada. ¿Qué es una familia integrada y cómo
Sí, o sea, ahorita dijiste que nace desde el amor, pero por ejemplo, creo que es bien difícil, ¿no? O sea, de que vamos a ser una familia que nazca desde el amor es como algo como intangible, ¿no? O sea, yo veo que en tu casa naciste con amor. Yo en mi casa por ti crecí en amor y por mi familia crecí en amor. Para una persona que está empezando a ser una familia, ¿cómo creas esta como dinámica para crear el amor? Es que yo creo que te digo a mí, es como una decisión. O sea, lo sientes y lo decides. Porque imagínate tú todos los días algo va a pasar, ¿no? Que no llegó, que a lo mejor no tuviste dinero para algo, lo que sea. Y yo creo que en cualquier relación. Pero tú tienes que decidir en cómo vas a actuar en todo momento. Y obviamente ese es un proceso, ¿no? Ejemplo, si yo decidí, o sea, por ejemplo, yo decidí para ustedes estar presente siempre. Es una decisión. Entonces tú, ay, que me están invitando a jugar baraja. Ay, qué padre, ¿verdad? A ir todos los días a andar dando vueltas con el carro con los niños. Es una decisión. Es una decisión decir, tengo un trabajo, la verdad, tengo un trabajo potencial, ¿no? Es una decisión. Entonces, es una decisión que tú decides y dices, hoy yo quiero esto. Y lo haces. Me encanta. El amor es una decisión que decides todos los días, porque cualquier circunstancia que tienes, tú decides cómo actuar ante ella. Esa es la conclusión. Me encanta. Me encanta, me encanta. Ahorita mencionaste el tema del trabajo, ¿no? O sea, lo que yo te admiro y valoro y agradezco mucho es que tú en tu vida laboral decidiste renunciar y dedicarte muchos años a mí, a mi familia, a mis hijos, más bien a mis hermanos, a mí. Y yo me acuerdo mucho una vez que yo te dije, ma, disfrutas tu vida. ¿Te acuerdas que te pregunté? Sí. Oye, mamá, yo no entiendo cómo qué vida es la tuya. O sea, toda la tarde dando vueltas con mis hermanos, haciendo la comida. O sea, guácala. Sí, sí recuerdo. ¿Y para ti qué fue eso? O sea, tú dejaste todo por tu familia. ¿Qué representa eso? Es que no fue dejar todo. Eso era lo que yo quería hacer. Tú decidiste hacer eso. Uh-huh. Entonces pasamos de la vida de adultez a la vida de mamá. Te conviertes en mamá. ¿Y qué significa para ti ser mamá? Ay, Dios. Pues mira, ahí te va. Yo creo que cuando tú naciste, el primer día, creo que nunca he experimentado te lo voy a decir, te lo voy a responder en una sola palabra. Una bendición. Eso es. O sea, yo ese día dije igual, una decisión en el que mis hijos son prestados y voy a hacer todo Pasa nada. Y esto, o sea, lo platico con mis amigas, pero yo creo que a tu hijo como que, bueno, como que voy a hacer todo lo que está en mí porque quiero y porque es mi decisión para que ellos sean personas de bien y sean lo más felices por ellos mismos. Y así fue. Y como que siempre como padre estás de que estaré haciendo bien, estará no haciendo bien. Y tú ves otras mamás que a lo mejor no hacen lo que tú. Y ahí es en donde dices, y como se los dicen a los hijos también, pues si la otra va y se tira, pues ya te moriste. ¿Tú por qué vas y te vas a tirar? ¿No? Entonces, a pesar de todo, tienes que estar en la convicción y decir, así es. Y así es. Entonces, pues a mí, como te decía, me encanta trabajar y ya regresé a trabajar. Y yo tenía esa decisión, convicción de que durante el tiempo en el que ustedes fueran chicos, yo me dedicara a ustedes. Y así lo hice. Digo, y durante ese proceso, aunque yo tenía tiempos, me dediqué a otras cosas que me encantan, como es el arte, etcétera, que ahora también me dedico un poco a eso. Y pues a eso. Y sí, pues sí eran jornadas largas en el sentido de que en la mañana, pues siempre fui la que estaba en las mamás coordinadoras, en el soccer, en el básquet, en el baile, en el patinaje, pero porque yo quería, o sea, no es porque fuera de que dejé mi vida, ¿no? Me gustaría meterme ahorita mencionaste el tema de que
Obviamente cuando tú estás haciendo algo, la gente siempre te dice cosas, ¿no? De que, ¿por qué lo hiciste así o por qué haces esto? Yo creo que también, por ejemplo, crecimos en Monterrey, no es una cultura un poco más cerrada. ¿Tú alguna vez sentiste como que tú educabas distinto a tus hijos y la gente te cuestionaba eso? ¿O que al menos te juzgaban? Sí, claro. Pero sí encontrabas gente como tú. Claro, yo creo que eso siempre va a pasar. Claro, o sea, yo me acuerdo que, no sé, y voy a hablar de a lo mejor algo que se habla mucho en Monterrey, ¿no? O sea, el ser popular, ¿no? Entonces, pues era lo último que me importaba. A mí lo que me importaba es que mis hijos crecieran haciendo lo que ellos disfrutaban, que se sintieran bien, cómodos, que pudieran desarrollarse, que si tuvieran una necesidad, yo tuviera esa capacidad de apoyarlos en ese tema. Y pues hay gente que lo más que le importaba es que la hija fuera y saliera con otra persona, que fueran a no sé qué, a una fiesta. Y gracias a Dios, en ese proceso, ustedes también, por convicción, decidían por el deporte, por hacer otras cosas. Y siempre fueron niños muy sociales. Pero pues yo nunca fue el objetivo. Nunca fue mi objetivo. Y sí hay gente que lo hizo, ¿verdad? Y siempre que lo hizo. Sí, yo veo hay muchas personas que justo eso, o sea, que tienen muchas inseguridades y tratan de que sus hijos cubran aquello que ellos no tuvieron, ¿no? Y o sea, yo veo también, o que te repitan los pasos que ellos fueron y les ponen mucha presión a sus hijos. O sea, que le dicen, júntate con esta persona o haz esto y no los dejan ser. A mí jamás jamás me importó que fueras el titular. Creo que cuando llevé la primera vez a Yeri al patinaje, al básquet, se queda parada y me decía, mamá, es que yo quiero seguir, pero pues, mijita, pues vamos. O sea, y ahí estábamos y no le invitaron los partidos y ahí íbamos. Y poco a poco ella fue desarrollando porque le gustaba. Y al final era una súper... O sea, sí. es algo que al fin y cuentas a veces hay que ir contracorriente. Porque, pues digo, ya sabes, ¿no? La que quiere que sus hijos sea a lo mejor estrella. Y yo creo que eso no es la finalidad mía, sino que ustedes tuvieran como esa capacidad, primero que nada, que fueran buenos. Y después que pudieran por sí solos. Si yo estuviera, mamá, cometiendo ese error, ok, imagínate que yo estoy creando mis hijos y yo le digo a mis hijos como es que tienes que ser popular. ¿Qué me dirías? Mira, yo te voy a decir algo así. No te diría no, porque creo que eso nunca funciona. Y eso, o sea, lo que yo te diría y te platicaría es como mi experiencia. Y a lo mejor algunas experiencias que yo he visto que ha sucedido lo contrario. Y que tengas mucha comunicación con tu hijo para ver lo que él realmente quiere. Creo que aquí me voy a meter más en papel de hijo que de host. Venga. Porque yo algo que valoro mucho, que creo que por eso soy tan consciente y tan atento, es porque tú desde que estoy muy chiquito me explicabas las cosas. O sea, todavía me acuerdo, mamá, de cuando me explicabas, yo te dije que tenía unos 8 o 10 años y me hablabas de las drogas. Me acuerdo perfecto. Y me decías como, Emi, esto va a pasar en la vida, como quiero que seas consciente, quiero que me digas. Trata de siempre decir que no, pero entiéndelo. O sea, trata de buscar tomar las mejores decisiones que puedas. O sea, y eso para mí, el que tú... Y ahora que veo cómo fue tu vida, entiendo muchas de las cosas de cómo se repitieron conmigo. O sea, a ti te dio una libertad que te permitieron entender para poder tomar decisiones. Y yo siento que me crias, o sea, que me criaron así. O sea, yo siento que hoy todas las decisiones que yo he tomado han sido mías, pero que yo tuve el contexto completo. Y que muchas veces la gente, sus papás los forzan a tomar decisiones. O por ejemplo, algo que también me gustaría tocar es que yo nunca tuve castigos. O sea, yo no me acuerdo que me dijeras, estás castigado, no sales. Tú me decías, tus acciones tienen consecuencias. Pueden ser buenas o pueden ser malas, pero tienen consecuencias. Y eso para mí me dio una libertad de actuar como yo creía que era bueno. Y cuando me equivocaba, estaba bien porque tú me decías, oye, aquí está mal, esto está mal, tienes una consecuencia, pero es importante que aprendas para que tomes mejores decisiones. Y eso para mí en mi proceso de crecimiento fue muy, 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 muy bueno. O sea, y ahora que yo lo veo y estoy seguro que cuando en un futuro lejano forme mi familia, creo que es de las cosas que yo te aprendí mucho y que te admiro. O sea, la manera de hacer conciencia a tus hijos desde muy temprana edad sí hace la diferencia en su proceso de crecimiento, ¿no? Y ahorita que decías lo de la popularidad,
Yo jamás sentí presión por ser popular, jamás sentí presión por ser el que todos le aplaudían. Y tú siempre me decías como, tú haz lo que quieras. No, y si, como lo dijiste ahorita, si alguien se tira, tú no tienes por qué tirarte y tienes que cuestionarte todo lo que haces. Y hoy los patrones que yo veo en mi vida creo que es por ese formato. O sea, el cuestionar y levantar la mano y decir, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con este contenido, yo no estoy de acuerdo con esos mensajes que compartes, yo no estoy de acuerdo con estas cosas que pasan en la vida cotidiana. Y eso es algo que veo en ti, veo en tu mamá, y ahora está repitiendo conmigo y me encantaría poder repetirlo con mis hijos. Y a lo que quiero llegar con esto es, si los resultados fueran iguales, porque imagínate que no cambiamos es que nada. al fin y cuentas, tú te levantas el primer día que eres madre y tienes una venda en los ojos. Entonces yo creo que es... Digo, y no te puedo decir a mí que todo esto que yo he aprendido, que todo esto es el 100% de verdad y que tampoco fui yo sola. O sea, ¿a qué me refiero? A que cuando yo necesité ayuda, fui y la pedí. O sea, de repente sí fui ¿Cómo la con coach. pediste? O sea, yo me acuerdo, es que tú, por ejemplo, voy a hablar ahora como mamá. Venga. Yo me acuerdo que cuando tú eres un poquito más adolescente, si tú siempre has sido un niño muy fuerte. O sea, eres una persona con un carácter fuerte, lo cual a mí siempre me ha encantado. Siempre has tomado tus decisiones y todo. Llegó un momento en la adolescencia como que, a ver, yo ya me libero, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y yo sí, fui varias veces a un coach en el que me dijo... ¿Es una psicóloga? Sí. Es una psicóloga familiar tipo coach en el que mis recomendaciones para con Emilio son estas. Y después para tus hermanos, ¿no? O sea, cómo pasar, por ejemplo, esa parte de la adolescencia en la que tienes a un hijo con esa capacidad de carácter, de aportar, porque siempre fuiste, pero que quieres tomar tus propias convicciones y que a veces dices, pues, hoy te vas a tropezar, pero bueno, a ver qué tanto, ¿no? Y siempre, gracias a Dios, me reforzaron esa parte de lo único que tienes que hacer es hablarle siendo genuino con la verdad y mirándole a los ojos y primero diciéndolo, piénsalo 2 veces. Ponte, o sea, analízalo, ¿no? Y creo que nada más una sola vez pasó. O sea, después de ese coach de 2 semanas, yo vine un día contigo y no, yo ya me voy, no sé qué voy a hacer. Y yo... Que te quieres ir a la casa. Ajá, de que, sí, Emilio, piénsalo 2 veces. Sí, Se acabó. Creo que tuve mi etapa impulsiva, por supuesto, como tenemos todos los adolescentes. Creo que sí hice varias cosas con las que no me identifico, por supuesto, pero que me ayudaron a tener el criterio que tengo hoy, por supuesto. Y ahorita mencionaste algo que quiero hacer un hincapié. La importancia de pedir ayuda. Para ti, ¿qué es la importancia de pedir ayuda? ¿En qué momento sé cuándo te voy a pedir ayuda? ¿A mí? No. O sea, en general, para cualquier persona. Sí, digo, yo he pasado por varias crisis en mi vida, a lo mejor ajenas a mi mente. Pues cuando algo te siente, o sea, yo digo, por ejemplo, la parte de la cuestión anímica y de tu personalidad, pues puede ser vulnerable en uno u otro momento, ¿no? Entonces yo creo que cuando te sientes en esa vulnerabilidad que necesitas como un desahogo, apoyo, pues sí es importante buscar ayuda y es un proceso en el que no tiene que ser toda la vida, ¿no? Es un proceso que a lo mejor es un tiempo y ya te vuelves a lo mejor esa parte de sentirte mal o no puedo decir vulnerable porque sino parte de sentirte mal, pues pasa, lo comprendes, lo entiendes, lo exteriorizas y ya continúas en este proceso de virtud, digámoslo así. Me encanta. ¿Cuáles fueron tus primeros aprendizajes al ser mamá? O sea, te dijiste que obviamente cuando nace tu primer hijo te vuelves como mucho más, sientes un cariño impresionante hacia él. Tus primeros años como mamá, ¿qué aprendizajes tuviste o qué fue lo que más te enseñó? Bueno, es que como cuando tú eres mamá, lo más importante que estás todo tu tiempo pensando es qué herramientas le voy a dar de herencia. O sea, bueno, ¿qué herramientas? Sí. O sea, a lo mejor alguien está pensando en cuánto le voy a dejar. Y para mí era, ¿cómo hago posible que estas personitas son personas de bien, que pueden levantarse, que ayudan a los demás,
¿Cómo le haces? Y todo eso, pues buscas esas herramientas, ¿no? Desde que la natación, sí, a través del deporte, a través del deporte. Sí. Y ahora me encantaría meterte, ahorita mencionaste la palabra crisis, ¿no? Sí. Y tú sabes que uno de los momentos que a mí, o sea, dos de los momentos más importantes que hablé en mi podcast anterior fue la vez que tuve la primera crisis que yo te vi. ¿Te acuerdas? O sea, y es un momento que ya sané y que para mí fue como muy duro, pero me gustaría tocar de las crisis. ¿En qué momento te dan crisis y cómo son estas crisis? O sea, la verdad es que han sido 2 crisis en mi vida. No te puedo decir, Emilio. O sea, mi mente es como que se empieza a llenar de situaciones que resolver, ¿no? O sea, creo que la primera vez era, no tenía muchacha, no tenía ayuda, no sé qué. O sea, son tantas cosas que se van juntando que mi mente explota. Yo me acuerdo la primera vez que te dio, me acuerdo perfecto. Mi papá no estaba en mi casa y tú ese día habías chocado. Y me acuerdo perfecto, o sea, me acuerdo de cómo llegaste y cómo me dijiste. Sí, cosas raras. Sí. Y creo que, y esto lo he platicado como que en varias cosas, creo que muchas veces somos el rol secundario en la vida de alguien más. Y yo creo, Mar, que yo haberte visto así, tan vulnerable, haberte visto en ese crisis, a mí me hizo muy consciente. Muy consciente. O sea, yo dije, en cualquier segundo mi mamá se puede ir. En cualquier segundo yo puedo heredar eso. Y para mí eso es sido de las cosas que más he pensado cuando estoy en crisis. Es, yo puedo tener lo mismo que tiene mi mamá. Y tengo que tener mucha más inteligencia emocional que yo tengo conmigo mismo para no llegar a ese momento de crisis. Porque si a mí me da una crisis, sé lo que va a impactar en los demás, ¿no? Entonces, eso para mí, o sea, a lo mejor para ti fue algo como que te sentiste vulnerable, pero para mí fue algo que me cambió la vida para bien. Y lo que para ti puede ser algo de lo que no te sientes orgulloso, para mí es algo de lo que más orgulloso me siento, porque tú me abriste los ojos de algo que yo no sabía. Mira, obviamente, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Simplemente mi mente hizo crisis. De acuerdo. Perdí la conciencia, choqué y duré 2 noches. Sí, me acuerdo perfecto. Sin esa conciencia y regresé. De acuerdo. Durante ese proceso, la verdad sí te puedo decir que yo decía al principio, ¿por qué me pasó? Si al fin y cuentas tú dices yo tengo todo controlado. No, y me acuerdo que no lo tocábamos. O sea, de que después de que te pasó fue como, ok, hay que ir a terapia, pero nunca lo platicamos, ¿sabes? O sea, como que para mí, para ti, para toda la familia fue como que borrón y cuenta nueva, listo, sí yo, ¿no? No, y yo haz de cuenta que terminando el proceso, porque fui mucho tiempo como a terapia y así, pues realmente fue un cortocircuito, un poco la parte química de entrar en una crisis. Y ahorita a mí volteo para atrás y me doy cuenta que no solamente me pasa a mí. No, y no solo te pasa a ti. Y no pasa nada. O sea, no, totalmente. Y creo que eso te lo prometo, que eso para mí es como de los aprendizajes que más me trajo eso. O sea, de uno entender que a todos nos pasa. Nos puede pasar y si nos pasa, no pasa nada. Hay formas de salir y al fin y cuentas es como una enfermedad que te dio un catarro, que tienes que tomar una medicina por un tiempo, que en ese momento estás a lo mejor como sensible y ya pasa y le puedes explicar a los demás. O sea, gracias a Dios he tenido otras personas que les ha pasado y yo les he contado mi historia. Y como que ya no se preocupan tanto. O sea, creo que me encantaría eso. Me encantaría que aquí contaras tu historia de cómo fue tu crisis, porque estoy seguro que alguien allá afuera se va a sentir identificada. O sea, porque como tú dices, si esto es más de lo normal de lo que pasa, alguien más allá afuera lo va a escuchar y va a decir, a mí me pasa lo mismo. Y yo creo que no tiene ninguna relación con lo que estás viviendo, porque hay alguien que a lo mejor está viviendo situaciones más difíciles que a mí que no le pasa. Y también a lo mejor hay gente que está pasando por situaciones mucho menos complicadas que a mí que les pasa. Entonces, a mí lo que me pasó es que simplemente mi mente se llenó de 1000 cosas que hacer, de 1000 cosas que resolver. No te puedo decir en este momento cuáles, porque al fin y cuentas, pues tú tienes relación con, en lo que sea, con tu mamá, con tus hijos, con tus primos, con tu trabajo, con el dinero. O sea, son muchas cosas que se pueden juntar y simplemente es un cortocircuito. Entonces yo me acuerdo que esa vez tenía que ir por
por las niñas, era un viaje de niñas y las dejé en la escuela. O sea, literal, las dejé en la escuela, choqué. Me bajé del carro, estaba la Cruz Roja y hablé a tu papá, mandó a una amiga, a mi super friend Gaby. Y ya, ella fue por mí, llegué a la casa, tu papá tomó un avión, llegó y creo que fui al hospital, me dio medicamento, estuve como 2 días, un poquito, el primer día obviamente sí, completamente fuera de mí, y al día siguiente mejor y al día siguiente mejor. Y después mi pensamiento era, ¿por qué me pasa a mí? O sea, esto, pues, o sea, yo qué, y así. Y al fin de cuentas me di cuenta que es algo habitual que conoces de ti misma y que sabes cómo manejar. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si yo ya empiezo a sentirme, hago cosas para que eso no suceda, para estar en mi equilibrio. Y si yo sé, digo al principio, si yo sé que eso puede pasar, pues antes me llevaba las pastillas o estaba como a la expectativa. Con el tiempo me di cuenta que es un poquito de no tomar las cosas tan complicadas. ¿Sí me explico? Sí. O sea, de organizarme, de que cada día que pasa es una oportunidad siempre para hacer las cosas como más conscientes, menos complicadas y no tomar como todos los compromisos, ¿no? Era de que, yo sí voy. No, o sea, seleccionar a qué vas. Ser más selectivos en tus eventos. Exactamente. Ahorita dijiste, hay veces que hay que hacer actividades para encontrar el equilibrio. ¿Qué actividades haces y qué te hacen regresar al equilibrio? Digo, nuestra vida diaria, al fin y cuentas, pues nos genera, no te puedo decir que es 100% estrés, pero estás en constante movimiento, ¿no? Sí, entonces, en este constante movimiento de estar pensando, de estar viendo cómo resolver, hacer, etcétera, necesitas como esa parte también de trabajar tu cuerpo, tu paz, todo eso. Y yo, pues, hago ejercicio, doy prioridad a la convivencia familiar. 10 maratones llevas. Casi el 11. Casi el 11, muy bien. Casi el 11. Doy muchísima prioridad a la cuestión familiar y social, que también fue por decisión. Es una decisión. El decir, yo tengo mis prioridades, que es mi familia, mis amigos, mi trabajo, y el ejercicio y todo, ¿no? Entonces, en esa decisión, yo ya sé mis prioridades. Entonces, pues... Priorizo. Exactamente. ¿Qué es lo que más tú me metiste a correr? Y creo que para mí es de las actividades que me regresan al equilibrio. O sea, yo cuando sé que estoy estresado, yo voy a correr. O sea, es de las cosas que yo hago y eso es algo que te agradezco mucho. Yo te preguntaría, o sea, a ver, desde que yo estoy chico, tú nos has enseñado como la importancia de comer bien, como me perdí un rato ahí, pero creo que en mi casa siempre hubo comida sana, siempre hubo como búsqueda del balance nutricional. De la comida saludable. De la comida saludable y que nunca nos dijiste es por el peso, es más bien es por comer comida sana y saludable, ¿no? Para todas las personas que están teniendo hijos o que están creando una familia, ¿qué les dirías? Porque creo que hay un tema muy fuerte en la relación cuerpo, relación comida que yo veo en las niñas chiquitas y también en los niños, como esta búsqueda de tienes que tener un buen cuerpo o que las mamás les meten presión a las niñas y que las ven comiendo cosas y les quitan los dulces y simplemente le crean como un problema, pues sí, a ellas como... ¿A ti qué te sirvió para...? Pues en la misma experiencia que me platicas de mejor te explico el por qué y que tú vayas tomando esa decisión. Así fue en la casa. Entonces, pues yo les explicaba el cómo comer y el por qué comer lo que estás comiendo. Y en base a eso, siento que ustedes son los que toman sus decisiones en ese tema. Y bueno, en la casa siempre intentamos ese tema de no hacer como esa relación necesaria con la comida, aunque siempre les ha gustado a todos la comida, pero es como esta es la proteína, esta es la grasa, esto es lo que... y nunca prohibir.
O sea, siempre es de que, bueno, el pastel, no pasa nada, es cumpleaños, come el pastel, o si ibas a las piñatas, no importa, cómete la marinita, no pasa nada. Pero siempre decir, oye, regresas, ¿no? Regresas a tu habitual cosa, a tu habitual toma, a tu habitual... Regresas al equilibrio. Exacto. Regresas a lo que... Exactamente. Me encanta. Ahorita dijiste nunca prohibir. ¿Qué opinas de la prohibición? Porque creo que la prohibición se puede repetir en varios ciclos, ¿no? La prohibición con tu pareja que se va. Es lo mismo que dices hace rato, ¿no? De compartir. Es prohibir no hacer esto, prohibirte comer los alimentos, prohibir escuchar esto, prohibir. Yo como lo veo y ahorita me gustaría que implementaras tu punto. Por ejemplo, yo me acuerdo que de chiquito me prohibía ciertas caricaturas, ¿no? Y creo que es bien importante porque a esa edad a lo mejor no tenía un criterio para saber qué era bueno y qué era malo, ¿no? Pero conforme vas creciendo, me fuiste dando esa libertad para yo poder tomar esas decisiones. Es que yo lo que creo es que sí hay cosas que tienes que decir, esto es prohibido. ¿En qué momentos y en qué cosas? Si tú tienes una enfermedad en la que no puedes comer azúcar porque te está molestando a tu salud, tú por convicción y por decisión tienes que decir, esto está prohibido. Si tú sabes que tomas y que no debes tomar, tú por decisión y convicción tienes que decir, no lo voy a hacer. Y ahí sí no hay vuelta de hoja. Y en otras cosas, ahí sí te puedes dar la libertad de decir, hoy sí y mañana regreso. Como es la comida. Sí. Ahora, claro, cuando tú estás chico, o sea, a mí tú me decías, es que ¿por qué no puedo ver Los Simpson? Y yo, pues es que mijito, no es para tu edad. No es que no los puedas ver, es que no, tu mente no está madura para entender lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, tú vas a ver algo que no tienes esa capacidad analítica para determinar que no se relaciona contigo, ni con tu vida, ni con lo que tú vas a reproducir. Entonces, si tú estás permitiendo que tus hijos vean ese tipo de cosas, porque las mamás lo dicen, porque el amiguito lo hace, etcétera, yo lo que hacía es decirles a ustedes, no es para tu edad. Así como para tu hermana, por ejemplo, así de que mamá, es que yo quiero ir a este rancho que quieres saber qué. Y yo le decía, a ver, no es que no te voy a decir, está prohibido. Tú te vas sola a los 15 años y si se te pone mal un amigo, ¿quién va a manejar para llevarlo al hospital? Yo no te voy a poner en esa situación de vulnerabilidad y riesgo. Ahí fue, ese es el tipo, a lo mejor, el decir prohibir, pero es muy analítico, ¿no? Entonces van pasando los años y a lo mejor la mamá loca, pues en ese momento, o sea, ¿cómo lo hiciste, no? Y ahorita es como, ahora entiendo, ¿no? Entonces, tal vez esa fue mi convicción y a lo mejor ustedes me puedan decir, no, sí te la bañaste, ¿verdad? Porque fui la única que no fui. Creo que dos no fueron. Pero pues yo así pensaba y así era mi convicción y así era mi decisión. ¿Fue mayor el impacto de haberse perdido esas 2 ocasiones que no fueron? ¿Perdón? O sea, que fue mayor el impacto de que nos quedaste nosotros que... Digo, a lo mejor todavía tú pudieras pensar, chin, yo hubiera querido ir a tal lugar, ¿no? Sí. En ese momento, así es como yo pensaba, así es como yo creí y bueno, pues yo veo que pues no nos ha ido tan mal, ¿verdad? ¿Cuáles han sido tus mayores aprendizajes desde que te convertiste en mamá? O sea, si yo te dijera, dime 3 cosas que has aprendido desde... Creo que es distinto el aprendizaje que tuviste, por ejemplo, cuando fuiste recién mamá, cuando tuviste tus primeros años, cuando fue mi adolescencia, ahora que estás un poco más grande, ya que tus hijos están graduando, yéndose a tu casa, como que, ¿qué es lo que más has aprendido de mamá? Mira, lo primero es que la bondad y la honestidad no son negociables. O sea, no hay ni cómo te puedo negociar que tú te hayas portado mal con alguien o contigo misma. Eso no hay. O sea, si yo me aproveché de aquel, ay, mijito, por esta vez, no, eso no es negociable. Eso no es negociable. Porque eso y luego aprendes y vayas a saber a dónde vas a llegar. Entonces, lo más importante es no se negocia ser una persona buena. Eso no hay negociación. 2 es siempre ser empático. Contigo o con cualquiera. Intentar. Te voy a decir el intentar, porque yo creo que eso todos lo tenemos que intentar, porque al fin lo sentimos. El que no tomes nada personal. No es algo fácil,
porque siempre va a haber el chin, no me invitó el amiguito, ¿no? Chin, no me llevaron acá, o ay, es que no estoy incluida en el viaje, o muchas cosas, no me dieron el puesto, no lo tomes personal. O sea, eso es algo bien importante que he querido transmitir a mis hijos para que no se enganchen en nada. O sea, no hay nada personal y si tú lo quieres, búscalo de una u otra manera, punto. Y lo tercero es el no levantarte tampoco es negociable. El no levantarte tampoco es negociable. ¿Qué quieres decir con eso? No me gusta mi trabajo, ¿por qué me voy a rendir? O sea, ahí me voy a quedar un tiempo y después voy a buscar. No me gusta la pareja, pues ahí voy a ver qué hacer, no hago mi plan. No me gusta, o sea, chin, pues no puedo ir a correr este maratón. Pues te arreglas y vas al siguiente. O sea, en que no te permitas entrar en tu zona de confort, mal plan. Y debo decir confort, mal plan, porque hay gente que se queda ahí como que estática, sí. ¿No? Tampoco tienes que decir, hijo, para mañana tengo que ser. No. Y tampoco estoy diciendo de ser como súper exitoso en el dinero. Es, ¿por qué me voy a rendir de si quiero conseguir ir al nuevo maratón en Sydney? O sea, ¿lo voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? O sea, no puedes derrotarte a mí. Que me entró la crisis, no te derrotas. Que pues no te derrotas. No lo vas a negociar. Puede ser más tiempo, menos, pero esos son mis 3 aprendizajes. Qué increíble, qué increíble. Durante la plática mencionaste 2 cosas que, bueno, lo mismo, pero lo repetiste 2 veces. Uh-huh. El tema de que nuestro tiempo con nuestra familia es prestada. Me encantó. Me gustaría que platicáramos de eso. O sea, para ti, ¿qué es que sea prestada? A ver, o sea, el hijo no llegó a tu vida para que te cuide, ¿verdad? Ni llegó a tu vida para sacarte adelante económicamente. El hijo vino a prestar en esa sección de vivir y compartir la vida con amor, y después se va, hace su vida y seguimos compartiendo momentos. Algo que escribí en el retiro en silencio, que hablaba justo de ese tema que me encantó ahorita, lo que decías, de que yo decía que todo lo que tenemos es prestado, todo, tu cuerpo, tu amistad, tu familia, tu dinero, todo es prestado. Lo único que no es prestado es tu esencia. Entonces le dedicamos tanto tiempo a aquello que se nos va, que se nos olvida que lo más importante somos nosotros. Y eso creo que es un aprendizaje que tenemos que compartir, de que lo más valioso, y ahorita me encantó lo que decías, de lo más valioso y lo que no es negociable es ser una buena persona. Y eso decíamos mucho cuando estaba en Coda, que decíamos, una persona puede aprender cualquier skill técnico. Tú puedes sentarte con una persona y enseñarle cualquier cosa, ¿no? Puedes enseñarle a programar, puedes enseñarle a leer, puedes enseñarle lo que quieras. Lo único que no se enseña es a ser buena persona. Y eso es algo que se inculca. Se inculca desde que estás pequeño, se inculca con tus valores, se inculca con la gente que te rodea, se inculca con lo que te digas, se inculca a través del ejemplo. Porque yo no te puedo explicar cómo se es una buena persona. Yo te puedo enseñar cómo es una buena persona a través de lo que yo creo, lo que yo pienso. Y es un pensamiento que me encantó. Y ahora me gustaría meterme en un tema que es por lo que yo más te admiro, que es la resiliencia y optimismo. Y voy a decir 2 cosas o 3 cosas por las que yo te veo y digo, ¿cómo es posible? O sea, yo me acuerdo una vez que nos pasó 2 veces. ¿Te acuerdas la primera vez que nos robaron una camioneta? Que tú estabas tan tranquila. Que saliste, fue en la casa, ¿te acuerdas? Que saliste y me dijiste, nada más se llevaron la camioneta. Y la segunda, me acuerdo perfecto, estábamos en Monterrey y estábamos en un semáforo y se paga una camioneta, ¿te acuerdas? Que se pone una camioneta, baja los vidrios, sacan unas metralletas y se bajan corriendo, ¿no? ¿Te acuerdas? Tú pones parking para que nos bajemos atrás corriendo y cuando salimos corriendo y tú llegas y estabas súper tranquila. Y yo te pregunté como, mamá, ¿por qué no estás nervioso? ¿Por qué no tienes miedo? Y me dijiste, Emi, que se lleven la camioneta. Quizá ellos la necesitaban más que nosotros. Y eso para mí fue como, ¿cómo, mamá? O sea, acaban de robar la camioneta, es un martes a las 3 p.m. O sea, ¿de qué hablas? ¿Sabes? Y para mí fue como, ¿cómo de una situación tan fea, tan horrible, tan espantosa, tú sacaste algo tan optimista como, ya, no pasa nada, se fue la camioneta, listo, aquí estamos juntos, estamos bien, no pasa nada. Eso es lo que yo te admiro mucho. Y el tema que ahorita yo, de la resiliencia, que se compara mucho con lo que decías del no levantarte. Yo me acuerdo
que hace como, no sé, año y medio, 2 años, que yo estaba como en mucha crisis, que platiqué en mi entrevista pasada, que yo estaba en momentos de crisis, que yo realmente me decía como estoy muy estresado, me estresaba el dinero, me estresaba mi familia, me estresaba como que muchas cosas en la casa, o sea, me estresaban muchas cosas. Yo me acuerdo que siempre me sentaba contigo y tú me decías como que no se te olvide quién eres. Y como todo se resuelve mientras sigas siendo una buena persona. Y eso es lo que como que para mí se me ha quedado muy marcado, ¿no? Y eso me ayudó mucho a llegar al pensamiento que tengo hoy de que yo no soy lo que gano, yo no soy lo que hago, yo soy yo. Y yo decido, y creo que se alinea mucho a lo que tú dices y por eso creo que pienso muy similar a ti, porque yo comparto muchos de tus pensamientos que tú me inculcaste, ¿no? O sea, yo decido ser así. Yo decido ser una buena persona. Yo decido ser un buen amigo. Yo decido ser un buen hijo. Yo decido ser una buena pareja. Yo decido. No es una obligación. Y eso es bien importante y me encanta. Y me gustaría preguntarte, o sea, ¿por qué eres tan resiliente? ¿Por qué eres tan optimista? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué pasa por tu cabeza? O sea, y creo que algo que yo he visto en ti también es que esa resiliencia se permea en todas las áreas de tu vida. ¿A qué me refiero? Se permea en tu casa, se permea en tu trabajo, se permea cuando corres. O sea, yo nunca te he visto caminar en un maratón, por ejemplo, o nunca te he visto que me digas, chin, hoy caminé. O sea, a ver, me tocaban 30 kilómetros, me costó una vida eterna, pero los terminé. Y eso es algo que yo te admiro mucho y me encantaría que tú compartieras tu pensamiento de eso por si alguien se identifica también con eso. Mira, bueno, algo muy, 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 muy importante que a lo mejor no, pues, es que yo tengo la firme convicción de que todo tiene solución y que el tener, como dice la canción esta de Arjona, de que las nubes grises también forman parte del paisaje, ¿no? Entonces es parte, en serio, es como parte de estar vivo todo lo que te pasa. Entonces, pues si te pasa, pues lo tienes que atender. O sea, entonces si a ti te pasa algo y siéntate un minuto, tómate tu tiempo para visualizar una opción de solución y ve tomando pasos poco a poco, así como ese proceso de desarrollo ágil en donde tienes tus prioridades y pueden ir cambiando. Y cuando te pasa eso, a lo mejor pasa muchas cosas por tu cabeza, pero tienes que decir un paso a la vez. Y en ese paso a la vez, todo sale. Y otra cosa importantísima, yo soy súper creyente. Entonces, ese trabajo en equipo entre mi paz espiritual a través de Dios, más creer en mí, pues hace posible que yo sienta que siempre voy a salir y ha sucedido. O sea, a pesar de que hemos tenido pues algunas situaciones complejas, siempre hay una solución. Sí, a mí me sorprende eso. O sea, que podemos estar la crisis más fuerte en mi casa, en mi familia, tú con mi papá. O sea, puede ser el momento más triste y horrible y tú siempre tienes una sonrisa. O sea, ¿qué haces? ¿Cómo le haces? Pues tengo a Dios y a ustedes y tengo, o sea, como que yo digo, tengo una familia, tengo hermanos y tengo una vida, tengo a Dios en mi corazón y mil cosas por dar, por vivir, como por qué me voy a tirar al catre, ¿verdad? Tírate al catre un minuto, ya pasó. Y yo creo que así es en todo, ¿no? Y también el que no te pongas las expectativas de que, pues, quiero correr el maratón en 4 minutos cuando has entrenado en 2, ¿no? O sea, yo creo que eso es todo algo que vas forjando y que vas visualizando y que vas planeando y vive ese momento, vive el presente, sácalo adelante y te vas a sentir muy bien, a pesar de que estés en la peor crisis, ¿no? Y algo bien importante también es que tengo muy tengo pues hecho muy buenos amigos en la vida. Esta pregunta va más personal. ¿Qué es lo que más le admirabas a tu mamá? Porque para lo que me contaste, se ve que era muy buena. Tenía sus cosas, como tenía sus cosas. Sí. Pues yo a mi mamá le admiro igual su capacidad de siempre salir adelante. Muy cool. ¿Cuál es el consejo que más ha impactado tu vida? ¿Quién te lo dijo y en qué momento te lo dijo? Pues no sé, yo creo que han sido muchos, pero yo tuve una tía muy, muy, muy querida que también ya sabes quién es.
Y ella me dijo, haz el bien y no mires a quién. Y si algo así como, si alguna espina te hiere, pues no la hieras de regreso. Simplemente hazte a un lado. Qué bonito. Y ya para cerrar, tú me escribiste una carta la vez pasada y ahora me toca leerte una carta que yo te hice a ti. Okay. Probablemente vaya a llorar. Y dice, querida Marcela, es un privilegio para mí poderte decir mamá. Quiero que sepas que el amor que te tengo es indescriptible. Que me es muy difícil poder plasmar la energía, el cariño, el amor y la conexión que tengo contigo. Pero en esta carta lo voy a intentar. No puedo estar más agradecido de que tú hayas sido mi guía, mi motor, que me hayas enseñado todo lo que sé, que me hayas guiado en mis momentos más tristes y en los más felices, que me enseñaras lo que es el amor incondicional y no solo por amarme a mí, sino por cómo esparces el amor a toda la gente que te rodea. Tú entregas amor y no esperas nada a cambio. Mamá, eres amor. Y eres amor puro. Emites felicidad, tranquilidad, paz, calma. Y aunque las cosas no estén bien a tu alrededor, sabes calmar a tu familia. Sabes calmarme a mí. Sabes manejar tus emociones como nadie que yo conozco. Sabes sentir las cosas, pero sobre todo, sabes cómo darles la vuelta. Y es extraño porque cuando estás chico piensas que tus papás saben todas las respuestas. Pero entre más adulto me convierto, más me sorprendes y más te admiro. Quiero agradecerte porque sin duda mi próxima pareja se llevará lo mejor de mí. Y todo es gracias a ti. Me enseñaste a amar a una mujer, a respetarlas, a verlas por su valor personal. Me enseñaste la importancia de obrar siempre con el bien, de ser un hombre caballeroso, de ser yo mismo y que valgo por quien soy y lo que hago. Me diste seguridad y confianza y nadie me lo puede quitar. Quiero que sepas que siempre me he sentido protegido por ti, por saber que me apoyas y que estarás conmigo pase lo que pase. Te agradezco enormemente porque estuviste en los momentos que más te necesité. Me escuchaste, me aconsejaste y me apoyaste. Nunca utilizaste tu poder como autoridad, sino me guiaste a que yo tomara mis decisiones y me pudiera convertir en la persona que soy. Me enorgullece decir que fui eternamente amado por mi mamá y que fue recíproco. Que tuviste un hijo que cometió errores, que se equivocó, que te hizo pasar momentos difíciles, pero que nunca lo hizo con mala intención. Que te ama incondicionalmente y que sabe que la conexión que se tienen es irreal. Es imposible que la conexión que tengo contigo se repita. Es imposible que un abrazo se sienta igual al tuyo. Ay, claro que no. Que un tranquilo Emi me haga tanto efecto como el tuyo y que una voz me dé tanta calma como la tuya. Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti, que eres mi mayor ejemplo y que quizá nunca llegue a ser lo que eres, pero siempre buscaré acercarme lo más que pueda. Que ojalá te pueda tener por muchos años más y que el día en que te vayas no me voy a poner triste. Porque el amor que te tengo no es esta vida. Y yo sé que sin importar el tiempo y el espacio, yo te volveré a encontrar. Ay, Emi. Te amo, mamá. Ay, yo también, Emi. Y con eso creo que es todo de nuestro primer episodio. Te amo.